Muy bien, buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias por estar en nuestra clase del día de hoy, por conectarse, ¿verdad? Y quiero pedirles de favor que en este momento pues vamos a prestar atención y ahorita pues voy a hablarles sobre los tipos de argumento. Usted tenía ya la información netamente, ¿verdad? Sobre lo que son los argumentos. Y en el caso de los argumentos, pues tenemos, ¿verdad? Que son formas que nosotros establecemos cuando damos a conocer una opinión, cuando damos a conocer un pensamiento o una idea, ¿verdad? Argumentar alguna opinión propia, argumentar alguna situación que vivimos o la que no se hizo, ¿verdad? ¿Me entienden? A eso se refiere un argumento, ¿verdad? Ahora, sin embargo, existen diferentes tipos de argumento y ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Aquí dice que atendiendo a las características de lo argumentado, se pueden identificar distintos tipos. El primer tipo de argumento que vamos a ver es por analogía. ¿Y qué es este argumento por analogía? Dice que consiste en hacer comparaciones para ilustrar y facilitar la comprensión de la idea que se desea transmitir. Comparación, ¿verdad? Es decir, cómo es alguien o cómo es algo comparado con otra persona o con otra situación. Es como que nosotros ahorita dijéramos, ¿cómo fue el término del año pasado en el ciclo escolar y cómo está siendo ahora, ¿verdad? Eso se refiere a una comparación. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo para que lo entendamos de mejor manera. Y dice, la violencia intrafamiliar funciona como un vaso que se llena poco a poco por un grifo mal cerrado que gotea. Cuando se rebalsa, estalla la tensión y hay un episodio violento. Aquí hizo la comparación de la violencia intrafamiliar con un grifo, ¿verdad? Que está mal cerrado, que va goteando y goteando y goteando y goteando, hasta que posiblemente yo no me di cuenta, ¿verdad? De que estaba goteando ese grifo y yo dejé colocada un balde, una tacita, algo, ¿verdad? Un recipiente para que las gotas permanecieran ahí. Pero resulta que como yo no me di cuenta que el goteo era tan constante, ¿verdad? Posiblemente me voy a dar cuenta ya cuando se ha inundado mi sala, se ha inundado mi cocina, o incluso se haya inundado mi cuarto, ¿verdad? Porque posiblemente esa gotera, que era poco a poco, ¿verdad? Estaba en el baño, pero resulta que ahora ya obviamente como no me di cuenta que la gotera se hizo más constante, inundó mi cuarto, ¿verdad? O sea, aquí hace una mención de la violencia intrafamiliar con un con un grifo que está goteando. Ahora, ¿por qué? Porque la violencia intrafamiliar así empieza. Inicia con una palabra quizás un poco dura de parte de papá o de mamá. Dejamos pasar esa palabra dura. Posteriormente viene quizás ya no solo una palabra, sino varias palabras que hacen sentir mal a la otra persona. Y esas pequeñas gotitas van generando que en algún momento la violencia intrafamiliar nos dé una apertura, ¿verdad? De tal manera que lleguemos a la parte más complicada, que es la violencia física, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones se sufre de violencia, pero una violencia psicológica, ¿verdad? O a través de las palabras, pero sin embargo, ya cuando la permitimos llegar a la física, hay una diferencia. Por eso acá vemos esta parte. Luego tenemos un argumento de causa-efecto. Dice que se refiere al argumento que demuestra las relaciones causales entre dos elementos de fenómenos, por ejemplo. Ahora, recuérdese que todo en la vida tiene una causa y tiene un efecto, ¿verdad? En nuestro caso, ¿verdad? Podemos decir que la causa fue el coronavirus. ¿Qué efecto tuvo el COVID en nosotros? Uno, ¿verdad? El estar en un confinamiento a lo largo de 6 meses permanente, ¿verdad? Pasamos 6 meses con toque de queda que en la historia jamás se había visto tanto tiempo, a lo sumo 1 o 2 días, ¿verdad? Pero incluso ya durante este tiempo en el que nosotros vivimos es muy poco el toque de queda que se había vivido. Entonces, hay una causa-efecto. Aquí tenemos entonces un ejemplo. El aumento de 2 grados centígrados de la temperatura promedio del planeta
pareciera insignificante, pero ha provocado el derretimiento de los polos. A su vez, implica un desbalance de las corrientes marinas. Usted vio una película, ¿verdad?, al respecto del calentamiento global, y entonces ahí puede usted comprender esto, ¿verdad?, que con 2 centígrados de temperatura promedio del planeta, ¿verdad?, o sea, que aumente, automáticamente eso nos genera un efecto, ¿verdad? Por eso se llama causa-efecto. Aunque no lo veamos tan importante, digamos, ay, pero si solo fueron 2 centígrados, pero esos 2 centígrados permiten que ya no haya un equilibrio como la Tierra está acostumbrada. Luego tenemos lo que son los de autoridad. Dice que los argumentos de autoridad se citan las palabras de un experto, un estudioso o una institución cuya opinión tiene credibilidad y prestigio. Credibilidad quiere decir que es creíble, que es real. Y prestigio es porque es una persona que ha colaborado, que ha ayudado por mucho tiempo, entonces lo que él dice normalmente se considera como importante. Aquí tenemos, por ejemplo, según Miguel Alcántara, experto en desastres naturales, la catástrofe pudo haberse evitado si se hubiera puesto en marcha un programa de prevención desde que surgieron los primeros indicios de amenaza. Este es un argumento de una persona y es por lo que él conoce. Hagamos de cuenta, alguien que nos dio una opinión al respecto de lo que sucedió con el volcán de fuego. Muchos dijeron que si se hubiera previsto esto, si se hubiera sacado a la gente, si se les hubiera impedido vivir en ese lugar tan cercano al volcán, se hubiera evitado así que miles de muertes que hubieron, porque al final a muchos no se les consideró como muertes, sino como desaparecidos, pero de todas maneras no iban a ser encontrados y tampoco los vamos a encontrar, ¿verdad? Porque prácticamente muchos de ellos murieron de forma instantánea. Luego tenemos de conocimiento general. Dice que hace referencia a un conocimiento popular por el hecho, aquí voy a subir, de ser generalizado. Se le otorga la virtud de verdadero. Por ejemplo, todos sabemos que si un perro callejero tuviera que elegir entre 2 personas, sin lugar a dudas, preferiría aquella que le da comida en lugar de la que le da afecto. Eso es bien, y me gusta mucho, ¿verdad? Este argumento porque es un argumento general. Y aunque usted no lo crea, esta es una realidad. Un perro va a elegir aquel que le dio comida que aquel que le da cariño. Lastimosamente, con el correr del tiempo, el perrito se va a dar cuenta que no importa que me haya dado comida a esa persona, porque es probable que más adelante lo que ya no me dé comida, mucho menos afecto. En cambio, aquel que genera afecto, cariño, aceptación a los perros, ¿verdad? Automáticamente, por el cariño que les tiene, les va a dar de comer, ¿verdad? Pero un perro obviamente no comprende esto, ¿verdad? Porque ellos no tienen un razonamiento o un raciocinio. Tenemos también lo que es el argumento efectivo motivo. Hace referencia a los sentimientos para conmover y generar cualquier sentimiento que ayude a persuadir y convencer. Por ejemplo, antes de votar a favor o en contra, piensen en sus hijos, en sus padres, en sus familiares más cercanos y pregúntense si aceptarían que fueran víctimas de un accidente por culpa del alcohol. El alcoholismo es una enfermedad que puede llegar a afectarnos a todos. Esto lo que busca es como hacernos reflexionar, pensar al respecto de una consecuencia, ¿verdad? O de algo que a nosotros nos dolería mucho. Por eso aquí dice, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De votar a favor o en contra de si yo metería, por ejemplo, o enviaría preso a alguien que atropelló a una persona que iba ebria, ¿verdad? O en el caso de que la persona que iba en el automóvil iba ebria y diría yo, bueno, pero igual de plano ya no puede revivir a la persona. ¿Qué hago yo? ¿Qué haría yo? Esa es mi manera de pensar. Si esa persona que iba ebria manejando ese vehículo fue la culpable de la muerte de alguien cercano para mí, de mi papá, mi mamá, de un hermano, de un tío, de un abuelo, ¿verdad? Un amigo incluso. O sea, aquí lo que busca en este argumento es hacer que nuestros sentimientos caigan en sentido y decir, no, ¿verdad? O sea, yo no podría hacer eso o no lo permitiría. Y luego tenemos de experiencia personal, un argumento de experiencia personal.
parte de la vivencia del emisor para sostener o demostrar la tesis. Por ejemplo, o sea, este argumento es porque yo lo viví, entonces tengo con mayor razón el sustentar esto, ¿verdad? Yo puedo decir, no, yo señor, a partir de que, por ejemplo, ¿verdad? Me dio COVID, yo sí no me quito la mascarilla nunca, yo utilizo gel antibacterial, me lavo las manos y salgo lo menos posible, porque después de haber padecido esta enfermedad, yo por lo menos si no quiero morirme ahora. ¿Me entienden? Y aquí el ejemplo dice, en mi experiencia con pacientes que sufren depresión, los antidepresivos y IRS fueron efectivos para contrarrestar síntomas como la inestabilidad emocional, la ansiedad y los trastornos del sueño. Él dice que en este caso, ¿verdad? Los antidepresivos sí son funcionales. Hay algunas personas que dicen que no, porque posiblemente en su experiencia no fue una muy buena idea hacer uso de los antidepresivos. Acá vemos entonces los diferentes tipos de argumentos, ¿verdad? Argumentos por analogía, causa-efecto, autoridad, de conocimiento general, emotivos y de experiencia personal. Básicamente estos son los tipos de argumento y sobre los cuales se va a trabajar para la tarea de la próxima semana. Usted va a elegir, ¿verdad? En este caso, voy a establecerle uno que va a ser obligatorio, ¿verdad? Y en este caso el argumento que va a ser obligatorio va a ser el argumento de experiencia personal. ¿Alguna forma de pensar al respecto de un tema que usted puede asegurar? Ya le puse el ejemplo del COVID, ¿verdad? Hay alguien que puede decir, yo no uso la mascarilla, yo me la quito y si salgo, de esta manera ni me contagio. Pero posiblemente ese es su argumento. Pero para mí mi argumento es, yo sí me voy a cuidar porque yo ya padecí esta enfermedad y yo no quiero volver a padecerla. ¿Me entiende? Entonces, usted, en el caso del argumento de experiencia personal, sí va a ser obligatorio el que podamos utilizarlo. ¿Por qué? Porque en este caso, este argumento nos va a ayudar a conocer incluso vivencias que usted tiene. Así de importante es, entonces creo que con eso básicamente tendríamos por trabajar ya para esta semana. Copia la información que tiene acá sobre cada uno de los argumentos porque esto le va a servir para poder elaborar su tarea de mejor forma. ¿Está bien? Entonces, eso sería únicamente y primero Dios, nos miramos en una siguiente clase que sería el próximo martes. Dios les bendiga.